Hola Ale, Ru- Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Bien? Ahí estoy bien. Bien, bien, ahí Buenísimo. estamos, bárbaro. Hicimos todos los deberes técnicos para que salga bien, así que Esperemos que sí. ya estamos. Un poquito más fuerte nomás, Ale. Sí, bueno, ahí se Ahí escucha está, bien. ahí está, ahí está, Bueno, ahí dale. está. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad es que mucha expectativa por esta entrevista. ¿Cuántas veces ya te hicieron entrevistas? Nunca, no hago nunca esto y bueno, me O sea que esta es tocó. una entrevista exclusiva, ¿no? No solo hago entrevistas, sino que no suelo hablar así por videollamadas, así que es todo muy novedoso para mí. Exactamente, es un poco la idea de esto, romper con ciertas cuestiones, con ciertas estructuras y un poco la propuesta del espacio es abrir micrófono, abrir el espacio para que distintos integrantes de la larga cadena de producción del diseño puedan ir expresando sus maneras de ejercer el diseño en nuestra región. ¿Sí? Eh, si querés silenciar las notificaciones, poner no, modo avión no porque nos salimos del aire, pero por ahí, Creo que ahí la ahí, silencié. Vamos a ver. ahí va a estar. Bien. Dale. Si no las Eh, va. bueno, Sí, te escuché lo que dijiste. La verdad que yo sinceramente no. Me da un poco de vergüenza cuando se habla de diseño porque no soy ni diseñador, no soy arquitecto, yo soy abogado, no tengo nada que ver con el rubro. Siempre me autodenomino un cara dura porque sinceramente hago las cosas que me gustan nada más, pero por supuesto que no pretendo ofender a nadie, porque hay resquemores, muchas veces hay gente que se prepara, que estudia y que es realmente excelente en lo que hace, y yo no le puedo tocar ni los talones. Lo mío es simplemente un hobby que se fue transformando hoy en día en una profesión, y lo hago con todas las ganas, porque eso sí, le pongo el corazón a lo que hago, me encanta. Dejé una vida anterior de abogado de más de 20 años, trabajando desde muy chiquitito con mi papá en su estudio jurídico y recibiéndome muy joven. Y sabiendo, si bien tenía la vocación de ser abogado, sabiendo que no me iba a morir como abogado y sin saber qué iba a hacer después, ni cuándo iba a ser ese después. Así que fue todo un poco cuando se tenía que dar. Un buen día estaba en mi oficina con mi computadora y de repente dije, ya está, para mí esto se terminó. Automáticamente tomé la decisión, me sentí absolutamente libre de hacerlo y sin ningún tipo de presión ni de nada. Y sigue sonando el celu, pero vamos a tratar de seguir. sí, tiene que ir a la charla a esta hora hasta las 8 y ahí, sí, un poco esto yo rescato bueno, yo le contaba a Ale antes de arrancar la charla que para mí no son ni caraduras ni nada ni nada despectivo por el estilo, sino que la gente que de oficio, de garra y de talento se pone a trabajar en el diseño, para mí son apasionados. Para esto no se necesita título ni estudiar, más que tener las ganas. Y Estoy de acuerdo. no, vos acomodate y yo, yo voy complementando un poco lo que dijiste. Sí, ahí va mi Eh, desastre, pero ahí creo que estoy bien. y, y lo que se necesita es esto, es las ganas de que todo salga bien y bueno, el compromiso. Recién estábamos hablando que trabajaste con varios arquitectos acá del medio, Sí. ¿no? ¿Cómo fueron esos trabajos? ¿Cómo fue que te Bueno, empezaron a llamar? Y, o sea, vos empezaste a hacer, digamos, y ahí te empezaron a convocar seguramente. sí, sinceramente yo lo que tenía en mente siempre, no me preguntes por qué, era hacerme un taller para poder hacer trabajos.
Desde chico me gustó tener un lugarcito en mi casa con herramientas, siempre fui muy curioso, otros dirían rompeguindas. Miraba cuando venía un electricista a mi casa, miraba cuando venía un plomero, me gustaba diseñar cosas, hacía muchos inventos y necesitaba herramientas para hacer eso. Y era el único de la familia que arreglaba cosas. Cuando yo era chico, mi papá no hacía mucho, o sea, trabajaba muchísimo, pero como abogado, y en la casa no hacía ningún quehacer menor, ni colgar un cuadro siquiera, y era yo el encargado como hijo mayor, pero me encantaba hacerlo, o sea, no lo hacía ni obligado ni mucho menos. Y cuando por fin decido dejar la abogacía, lo primero que hice fue buscarme un lugar para comprar un lugar para poder hacer un taller. Gracias a Dios conseguí un lindo terreno y me puse como objetivo hacerlo absolutamente yo, con mis manos, sin ayuda de nadie y con elementos recuperados. Nunca fui ni ecologista ni nada que se le parezca. Si bien el nombre de lo que hoy es mi empresa, Art Diseño Reciclado, Art son mis iniciales, Alejandro Rudas Terzano, no es nada que ver con el arte, ni mucho menos. Eh, y el reciclado fue porque siempre me gustó devolver a la vida las cosas abandonadas. Me gustan mucho las antigüedades, me gustan las cosas medio destartaladas para darles nueva forma y recuperar materiales que por ahí para otros son basura y para mí son elementos indispensables para un proyecto. Mi taller, algún día te voy a llevar a conocerlo, está hecho absolutamente con maderas, chapas, hierros, todos usados, que le fui dando forma y logré hacer una casa, un taller, compré máquinas y bueno, ahí trabajo y ahí empecé a desarrollar mis trabajos. Y de manera casi casual, un día me contacta Valeria Cairé, que se había retirado del Poder Judicial, ella es arquitecta, y me tiró la idea de hacer un emprendimiento, hacer un local comercial. Yo sinceramente me sorprendí porque la verdad que no me esperaba que nadie me contrate, ni yo estaba como con disposición para trabajar para otros, hacía cosas como para mí. Y me dijo, si te animás, está por abrir el primer shopping en Resistencia y estaría bueno si puedes hacer algo. Y bueno, yo sinceramente siempre cuento esta historia. Los que ya me conocen la habrán escuchado varias veces, me aburrir, pero me imaginé que era un localcito chiquito, en un rinconcito del shopping. La verdad era toda una novedad, un shopping en Resistencia y resultó ser que era Mirasoles y que estaba en el medio del patio de donde todo el mundo entra y se ve. Y la verdad que no me asustó para nada. Yo le pregunté a Valeria, yo me animo, el tema es que te animes vos a que yo haga esto. Y me dijo que sí, que le meta para adelante. Susi Mata también, una arquitecta muy reconocida, estaba a cargo del proyecto y la verdad que me dieron vía libre como para que yo haga y decida muchas cuestiones y siempre estoy muy agradecido a ellos, siempre se los dije. Para mí realmente fue una cosa muy rara porque pasé de un escritorio a saquito de zapatos, de repente a estar Claro. cortando maderas con acerrín, en el medio de un shopping donde estaban trabajando obreros de diferentes lugares del país, porque había toda mano de obra contratada de otras provincias, de Córdoba, de Buenos Aires, y yo chaqueño solito, porque trabajo solo, metido ahí, y bueno, así fue, una locura realmente. Trabajé 30 y pico de días, 33 días sin parar, sin descanso, sin sábados, sin domingos. El día de Pascuas, recuerdo bien, lo pasé ahí, festejé las Pascuas en el shopping solo y llegué a tiempo con el pedido, por suerte, porque terminé un día antes de que se inaugure. Así que fue una cosa, empecé totalmente al revés. En vez de empezar con chiquititas, empecé con un local comercial en un lugar bastante reconocido. Así que soy un afortunado realmente. O sea, podemos hablar de unos 3 o 4 años de trayectoria, ¿no? Hacia el shopping se inauguró en Sí, más o menos. 2004 Hace 4 años. Hace 4 años. años. Sí, así es. Y, y bueno, en esto
me llama un poco la atención porque tengo una amiga que también le gusta restaurar y, bueno, alumnas también que restauran. Y me parece que hay algo ahí, o sea, un psicólogo debe poder develar un poco más, digamos, pero esto de que algo no se olvide o que no se desperdicie, ¿no? Veía en un post tuyo hace 2 días más o menos que decía esta mesa que tiene tal parte de una escuela y tal otra que, bueno, Sí, hacías toda una descripción muy buena de cómo se generaba ese objeto, ¿no? sí, te cuento un poquito la historia de eso en particular. Yo suelo comprar cosas, maderas, hierros o elementos de las demoliciones que se hacen a las empresas que hacen demoliciones o bien a algún contratista o al dueño, o a veces hasta me las regalan porque sinceramente muchas veces lo consideran basura y lo tiran y yo les hago un favor yéndolo a buscar. Claro. A mí me encanta eso, soy pero no puedo negarlo. Tengo muchas anécdotas de ir en la camioneta y de repente frenarme y mi hijo, no papá, por favor, porque le da vergüenza que yo baje a levantar algo. Sí. Y bueno, me gustaba, veía cosas que por ahí otros no veían en algo y siempre le trataba de encontrar después una utilidad. En el caso de esa mesa que vos hiciste mención recién, una mesa que hice hace muy poquito y que da la casualidad que hay una conjunción de maderas como elementos usados, hay unas molduras que son de la Escuela Zorrilla es la número 1 de la ciudad de Resistencia, histórica. Después las patas son vigas de una demolición, de una remodelación que se hizo en el Hospital Perrando, o sea que también tienen muchísima historia. Y las tablas son emblemáticas de unos anaqueles de la Chacarita Marano, que antes era Abraham, que durante muchos años estuvo abierta y que fue un centro donde yo recolecté muchísimas cosas y que lamentablemente hoy se cerró. Y bueno, da la casualidad que esas cosas históricas y me permitieron hacer esa mesa, ese escritorio, y me gusta contar la historia porque justamente de eso se trata. De esa manera es que uno rescata las cosas y las vuelve a la vida. Me gusta que la gente que me compra algo sepa de qué se trata. Me gusta que se rescate el sentimiento, o sea, los elementos son elementos, no tienen sentimientos, pero los seres humanos nos apegamos a ellos Ujú. y hay muchas vidas que seguramente muchos chicos estuvieron en esas aulas, muchos chicos nacieron en el hospital, probablemente bajo las vigas que estaban sosteniendo el techo. Y bueno, es mi pequeño homenaje a rescatar cosas abandonadas o tiradas como si fueran basura. En una época en donde todo es consumir, ¿no? Consumir, buscar cosas nuevas, o sea, a contrapelo, hablábamos recién también un poquito de a contrapelo de cómo son en realidad, cómo anda el mundo en general, y que Sí, con sí, sí. esta pandemia se vino como a replantear un montón de cosas, ¿no? Mucha gente arreglando cosas en su casa. Sí, sí, y justamente estoy teniendo mucho trabajo gracias a eso, porque bueno, pero yo creo que cuando uno arregla su casa es como que se arregla uno mismo. En el hogar es donde nos vemos reflejados, donde nos sentimos cómodos y nada mejor que estar bien en nuestra casa. Por suerte mucha gente lo puede hacer, hay que también entender que la problemática es amplia y hay mucha gente que está pasando muchas necesidades, lo cual nunca se me escapa ni nunca dejo de tener en cuenta. Pero aquellos que lo pueden hacer y sobre todo tienen ganas, no necesitan por ahí mucho dinero. Justamente el hecho de hacer cosas con reciclados te permite abrir mucho la cabeza, usar elementos que son económicos en algunos casos, que a lo mejor ponerlos a nuevo o resaltarlos sí te implica mucho dinero, pero por ahí no necesitas tanto, por ahí con un poco de ingenio podés adecuar las cosas y hacerte un mueble, hacerte un mantel, lo que sea. Lo importante es que le Pero pongas en ganas. eso, Ale, vamos a reconocer algo. Vos tenés una habilidad particular que se la puedo reconocer a algunas personas, pero no a todas. Yo conozco gente que intenta hacer lo mismo que vos y no le sale, que
la lucha, la quiere lograr con dignidad, pero no lo logra, digamos. Entonces ahí un poco es el ojo, o sea, la cultura visual uno va desarrollando, por ahí tengo colegas que se pelean con los clientes que vienen con estas cuestiones del Pinterest y demás, pero uno con eso va entrenando la vista y bueno, y en esa pasión es que va desarrollando esas habilidades de cómo combinar, de... El tema es, o sea, es cierto lo que decís, es cierto. Yo la verdad que no me gusta hablar de mí como que tengo habilidades. Sinceramente, yo creo que cualquiera lo puede hacer y esto te lo digo honestamente. Creo que cualquiera que le ponga un poco de onda y que tenga tiempo y que se siente, que tenga paciencia, pero que sobre todo tenga cariño por lo que está por hacer, yo creo que lo puede hacer. Le saldrá mejor, le saldrá peor. Eso es hasta irrelevante si se quiere, pero creo que hay que querer hacerlo. Y en mi caso me resulta fácil, realmente lo digo, y sin querer pretender ser nadie o haberme destacado por algo. Realmente me resultó siempre fácil porque me gusta hacerlo. O sea, a mí me encanta, si vos me decís, ¿qué puedo hacer con esto que lo estoy por tirar? Y bueno, yo lo miro y le encuentro alguna utilidad o le saco alguna parte que me pueda servir para otra cosa. Y tengo ponele un don, si se quiere, no me gusta hablar de dones, menos para mí, de que por ahí veo las cosas terminadas antes de empezarlas. Entonces me imagino algo transformado y ya con forma determinada y otra gente por ahí lo mira y me dice, ¿qué te pasa o qué viste? No puede ser, no, estás loco. Me ha pasado muchas veces, me ha pasado, sobre todo en mi casa cuando era chico, mi mamá me vivía diciendo, deja de juntar porquerías, hijo, y esa era un juntadero de cosas, pero bueno, en algún momento les daba forma y me hacía feliz a mí mismo. Después el resto podía tener críticos, que los he tenido y muchos, me han tirado muchas cosas, repito, no tuve mucho éxito de niño, pero bueno, tuve realmente un hogar espectacular con unos abuelos y unos papás increíbles que me dieron todo lo que necesitaba y mucho más y me permitieron tener la libertad de poder elegir siempre. Y eso es impagable realmente. Es mi mayor tesoro, mi familia y la gente que me crió. Bien, vos sabés que estaba pensando que, bueno, dentro de esta habilidad que yo reconozco tus capacidades, digamos, estas de composición y demás, no todo o sea, no le pasa a todo el mundo que se imagina cómo va a quedar. Es más, a mí como arquitecta me dicen, no tengo idea cómo va a quedar, digamos, cuesta, en general cuesta, pero bueno, los habilidosos tienen ese don, para mí. Y te quería preguntar que hay una cuestión técnica también, o sea, además de tener ese tipo de capacidad, digamos, hay una cuestión técnica que vos, no sé si la siempre, por ejemplo, siempre supiste soldar, siempre supiste trabajar la madera, o son cosas que para resolver de alguna manera las tuviste que ir adquiriendo, ¿no? Sí, obviamente, yo creo que, o sea, no hay que descartar nada para aprender. O sea, siempre he leído, siempre fui muy curioso, he leído muchísimo. De chico me encantaba leer todo lo que encontraba. Tuve una tía profesora de literatura, yo le robaba libros de su biblioteca. Me gustaban las revistas científicas, leía, mi papá compraba muy interesante cuando era un poquito más grande y tenía miles de cosas. Siempre miré y siempre leí, porque en mi época, yo tengo 52, no había televisión como ahora, había solamente dos canales a partir de las 5 de la tarde. O sea, yo vengo de otra época, de otra galaxia, ponele. Realmente el entretenimiento eran los libros y las revistas. Y investigar, desarmar cosas, mirar a la gente cuando venía, gente que tenía sus oficios, hacer un arreglo, un albañil, yo miraba cómo hacían la mezcla, miraba cómo ponían los ladrillos, venía un electricista, miraba cómo desarmaba los cables o cómo acomodaba las cosas. Y después, por supuesto, uno se perfecciona, uno lee, estudia, no es un, digamos, no viene así del cielo y se te ilumina. Claro. Hay que saber hacerlo. Y por supuesto que es mucho prueba y error también. Yo hice muebles siempre para mí.
A mí me encantaba lo que hacía y me servía lo que hacía, pero a lo mejor eso no tenía otra utilidad o para otra persona era algo raro o algo que no servía. Y después, qué sé yo, por ahí hay que tener también mucha suerte. Yo no soy así creyente de lo que es aleatorio, pero sí que hay circunstancias que te tocan en la vida y que te permiten por ahí encaminarte hacia algo más fácilmente que a otros. En mi caso, como te dije, para empezar esto, que hoy es una profesión, fue absolutamente obra de la casualidad, de que me cruce con las personas indicadas, cuando no tenía la más mínima intención de hacer cosas para nadie. Ujú. Pero bueno, fue así, se dio así, y te obliga mucho más, porque estás hablando ya con profesionales, estás hablando con gente que sabe realmente el tema, y te obliga mucho más a no equivocarte, lo cual es una presión muy positiva para mí. A mí el hecho de estar presionado, mi profesión como abogado, una profesión, estuve en organismos importantes trabajando, donde la presión realmente era agobiante y hay que saber sobrellevarla y hay que saber desenvolverse. Eh, una vez que uno se templa y aprende, todo mejora. Y siempre lo tomé como para mejorar. En el caso de haber trabajado con profesionales de renombre, como te nombré hoy al principio, imagínate, te equivocás y van a decir, ay, con razón este era abogado, ¿no? O sea, Claro, mucho más error. es el desafío para como el que, por decirlo entre comillas, viene como de afuera del gremio, ¿no? De la construcción y el diseño es mayor. O sea, creo que la presión se siente un poco más, ¿no? Pero más por los Es prejuicios sociales, esto de o no estudiaste para esto o demás. Así es, así es. Y sin renegar de que hay que estudiar y que hay que tener título para todo, porque es la forma de progresar de cada uno, no hay que descartar jamás, y siempre hago recalco sobre esto, las profesiones que parecen menores o que parecen insignificantes. De un albañil, uno por ahí mira un albañil y dice, ay, sí, mira, hace una pared o hace mezcla. Y siempre le digo a la gente, agachate y empezá a palear unas 6 baldes de arena con 3 baldes de cemento, ¿sí? Empezá a palear y a ver cuánto duras, y a ver si te cansás o si no te cansás. Y después empezá a poner ladrillos, ¿sí? Y pone la mezcla, o sea, no es fácil, no es fácil. Yo lo he hecho y te puedo asegurar que me rompí la espalda haciéndolo, y ahí uno es cuando valora y Respeta, dice, claro. exacto, o un tipo que hace estructura, lo cual lo va a sostener después con una columna de un edificio. No hay nada, o sea, todos los eslabones en la cadena son importantes, son fundamentales. Un buen arquitecto, igual lo sabés, si no tiene un buen capataz y un buen albañil, no va a ningún lado, porque depende su trabajo, su creatividad y poder plasmar su idea de gente que esté capacitada para hacer bien su trabajo. Entonces, todos somos importantes, todos tenemos un rol Un rol que exactamente. significativo y ninguno es menos que nadie. El título, por ahí se lo llevan los arquitectos, los ingenieros en este rubro o los profesionales en otros rubros, pero hay empleados que están ahí abajo poniendo el hombro y sin los cuales nada llega a un buen fin. En mi caso, yo me puedo echar la culpa a mí mismo nomás, pues si me mando una macana, pero, pero eso no quita a que se tenga que valorar como yo realmente lo hago a la gente que está ahí abajo y que por ahí no se lleva ningún crédito. Bueno, hay una Male Rosso, Marcos Pura, que es artista, y otros están diciendo que es verdad, que es así, que sí, que es oficio y cada uno su rol, ¿no? Me contabas recién y me parece lindo que lo cuentes como anécdota, que vos diseñaste tu casa, ¿no? Sí, en O realidad yo algo he tenido así. varias cosas. Y siempre Siempre, reconociendo la importancia de hacerlo con profesionales, como me dijiste. Quiero decirte esto, pero también. sí, sí, sí. Soy no quiero decir malas palabras, soy muy hincha, ponele solo hasta ahí. Eh, tengo la gran suerte de que la gente, los arquitectos con los
cuales he encarado obras como propietario, siempre fueron amigos míos, y hay varios, Laura Altamirano, Ana Egea, bueno, varios, hay muchísimos, no me quiero olvidar de nadie, Barrios Gambra también, Gustavo, eh, con los cuales siempre he llevado muy bien y con los cuales valoré el trabajo primero, pero a todos les hice la aclaración de que yo me iba a meter en el proyecto porque realmente me gusta. O sea, no puedo con el genio, sin dejar de respetar, por supuesto, el que sabe es el profesional, pero bueno, yo dentro de todo algunas ideas tengo modestamente y me gusta las cosas que tengo para mí, hacerlas a mi gusto. Cuando eso es lo que tiene que ver a construcciones que fueron mis casas o un par de obras que hice. Pero cuando me pude dar el lujo, porque para mí es un lujo enorme realmente, de hacer mi propio taller con elementos reciclados, y haber superado desafíos de cómo montar una estructura con maderas de pallet o cómo revestirlas con chapa o hacer aislación térmica, que lo fui haciendo, digamos, sin planos, sin nada, digamos, con un criterio meramente paisajista, si se quiere, quería que las cosas se vean de determinada manera. Bueno, pero después hay que desarrollar y hacerlo, hay que hacer una estructura lo suficientemente firme con cimientos para que no se te caiga, hay que tener en cuenta el tema de la lluvia y de la humedad y de miles de factores y de cosas, que por supuesto las tengo en cuenta porque algunos conocimientos fui adquiriendo, pero son lindos desafíos, o sea, la verdad que a mí, mirando después, por ahí miro las cosas que hice y digo, pucha, no puedo creer que haya hecho esto, porque la verdad me sorprendo gratamente y por ahí creo que no las hice yo incluso, por ahí camino por el shopping y veo Mirasoles, la verdad que Mirasoles es hermoso y no es porque lo haya hecho yo, es un lugar que se destaca y qué sé yo, me da un orgullo enorme ver eso ahí, eh, haber ido con mi hijo y sentarme o con mi mamá, lamentablemente con mi papá no pude, porque falleció, pero esas cosas te llenan de orgullo. Es lo mismo que te debe pasar a vos cuando pasás por alguna obra que te llenó de satisfacción y que estás orgulloso de haberla hecho. Está Exacto. lindo, así es. Así es, y vos sabés que siempre me acuerdo de una clienta que hasta consiguió novio y se casó por la obra, siempre decía yo, viste, te hice la casa y te casas. Una chica que era soltera y después de la casa consiguió pareja. Eh, Vos sabés que recién Male Rosso también destacaba a nivel de terminación de Mirasoles, de justamente, yo tengo un grupo de amigas diseñadoras de interiores que nosotros, bueno, dábamos clases de diseño de interiores y decíamos que hay particularidades, ¿no?, que se van gestando. Y había como un estilo Mirasoles que se fue gestando, o sea, Valeria fue la precursora, digamos. Tengo otras amigas que trabajaron en el equipo y bueno, me contaron un poco cómo fue el proceso, pero también o sea, las ideas de Valeria sin la técnica tuya, por ahí, que todo este aporte técnico que me parece que seguramente metés ideas, metés aportes ahí a lo que quizás ella te propone, no sé cómo fue, contalo vos, digamos, pero Sí, se van generando estilos particulares, ¿no? Así como hay otros estilos que son como regionalismos, digamos, había casas, yo me acuerdo de una época que eran estilo de Corazen, porque eran todos los muebles decora, y así, digamos. tal cual. Bueno, primero yo quiero destacar algo que para mí es muy importante en lo personal, y es el tema de la generosidad. Eh, yo me jacto siempre de ser generoso porque realmente no oculto nada. Lo que hago, a mí cualquiera que me pregunta, yo le digo, mirá, lo hice así, usé esto, le puse esto, lo pulí de tal manera, o lo pinté de tal manera, o lo corté de tal manera. Me parece que cuando las personas manifiestan la generosidad, todas las cosas tienen una mejor terminación. O sea, no sirve de mucho, desde donde yo lo veo, guardarse el secreto de hacer tal cosa de tal manera para que Tal cual. nadie... Me parece que es tonto.
yo creo que si uno lo hace bien, como te dije hoy, y le pone el corazón, y sabe hacerlo, por supuesto, hay que saber hacerlo, las cosas salen bien. Y a lo mejor vos le pasás absolutamente todos los datos y toda la info a alguien y le falta ese toque de amor que no tiene y que se notan en el resultado final. En el caso de Valeria, Valeria fue muy generosa, ella me dijo que yo haga y decida lo que yo quiera cuando yo era un absoluto desconocido, realmente, eh, y eso no tiene nombre, yo lo valoro mucho, lo destaco, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera te da margen para que vos inventes o para que vos decidas. Y esto se me ha repetido posteriormente con casi todas las cosas que he hecho. Y he hecho muchos locales comerciales, he hecho muchos muebles, tengo casas particulares que me dijeron, decorámela vos, hacé lo que vos quieras. Y yo, como vos sabés, yo no soy ni decorador, ni arquitecto, ni nada. Pero Solamente tenés algunas obras que mucha gente toma de referencia, que vos me decías mis bares, ¿no? Que sí, bueno, ambientaste un par de lugares y que esas obras me también, parece que son icónicas tuyas. y ponele si querés poner, llamarla así. Yo tengo la suerte también de tener dos lugares, dos bares, que los hice absolutamente yo, que me sirvieron de laboratorio y de práctica para muchas cosas, porque uno que se llama Break Bar, que fue el primero que hice antes de lanzarme a hacer cosas, incluso antes de Mirasoles, fue un lugar que hice con cosas que estaban ahí, que fui encontrando y que fui utilizando, casi no compré mucho, eran todos descartes de obra, tablones, pinturas que mezclé y saqué colores, hice pátinas, hice una serie de cosas inventando y jugando y no sin tener, mejor dicho, sin tener ningún tipo de finalidad. Cuando lo armé y lo terminé dije, epa, mira, ¿puedo poner un bar o puedo abrir un bar? Fue el caso, diría. Y después, bueno, te vas animando, obviamente, tenés que tener ganas. Yo eso sí, tengo ganas, yo tengo ganas, yo trabajo todo el día, yo no paro nunca, duermo súper poco, pero no porque no No quiera porque seas dormir. vago, No, no, no te digo. me levanto con ideas y me voy a ponerlas, a plasmarlas. Me encanta hacerlo. Y creo que la gente por ahí se da cuenta de eso. O sea, te ven por ahí apasionado. Vos hoy hablabas al principio cuando estuvimos charlando antes de los apasionados. Y la verdad que es así. O sea, cuando vos le pones pasión a lo que haces, es imposible que te sientas fracasado. Hay mucha gente que va todos los días a trabajar sin ganas, siguiendo el mismo caminito. Uy, hoy tengo que ir a hacer esto y hasta qué hora me tengo que quedar ahí y quejándose. Y lamentablemente, lamento decir esto, son vidas tristes, realmente. Los que tenemos la suerte de poder hacer lo que queremos y tenemos la pasión para hacerlo, somos elegidos. Yo me siento un tipo afortunado, empecé muy grande, es un decir, hice cosas para otros, mejor dicho, muy grande, desde chiquito hice para mí, pero soy un tipo que me siento afortunado. Imagínate que te llamen y que te digan, che, Ale, quiero tal cosa, y confío en lo que vos vayas a hacer, confío en tus ideas. Y yo pregunto, pero mirá, ¿cómo lo querés hacer? No, 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 lo que te parezca. Y la verdad que eso es increíble. Yo realmente soy un agradecido a la vida y a la vida que me toca porque tengo, no sé, tengo esta enorme suerte y Sí, la disfruto mucho. totalmente. Y por lo que veo también en tu relato está el bichito de ese emprendedor que, no, o sea, no es solamente que sabes hacer, sino que, bueno, fuiste amañándote para decir, bueno, con esto voy a ir sosteniendo la vida también y lo tomaste como profesional porque no es que lo haces de hobby, digamos, es un trabajo, vivís también de eso, ¿no? O sea, Sí, 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 por supuesto, por claro, supuesto. claro. Eh, Eh, es, es- y, y veo, se nota también el ímpetu de ese emprendedor que tenés bueno, de mezclar estas cosas, la pasión con esta manera de trabajar, ¿no? Y vos sabés que en estos tiempos estuve entrevistando emprendedores y me gusta preguntarle, porque sé que le puede aportar a otros,
el tema de por ahí los miedos que les surgen y cómo transitan los miedos o los van superando, y por ahí porque son tiempos en donde hay gente que está muy desanimada y quizás otro escuche y diga, bueno, voy a probar por este lado, como dando una tinta de esperanza, ¿no? En esto que estamos viviendo ahora. Mira, yo sinceramente creo, así tal cual lo decís, en estos tiempos sobre todo, creo que hay que apuntar a reencontrarse. Ahora estamos un poco ya saliendo y si bien existe todavía la restricción, ya vemos mucha gente dando vueltas por ahí, pero cuando empezó esto de la pandemia, que realmente estábamos todos metidos adentro, eh, sin saber a qué estábamos expuestos y tratando de ver cómo iba a ser nuestra vida a partir de ahí, creo que fue un buen momento para internalizar, para volcarse hacia adentro, para analizar qué uno espera de la vida, qué uno quiere de la vida, qué proyectos puede desarrollar. Eh, a mí como emprendedor, si la palabra me cabe realmente, creo que lo mejor es el querer hacer. Cuando uno quiere hacer, eh, puede no saber y se puede capacitar, puede no ser muy habilidoso y puede en todo caso contratar a alguien que sea más habilidoso y dar órdenes, puede encontrarle la vuelta. Me parece que desde el punto de vista de que no nos tenemos que achanchar o quedarnos quietos, todo se puede. Si vos, por ejemplo, hoy no estás conforme con la manera en la que vivís, y te tenés que animar a cambiar, te tenés que animar a cambiar, no te queda otra, yo lo veo así. Y no hay que tener miedo para eso, no hay que tener miedo. En mi caso no me costó, sinceramente, yo no le tengo miedo a las cosas, no, una vez que uno comprende que tenemos un tiempo nomás en esta vida y que no es mucho y que pasa muy rápido, si vivís atado al miedo, prácticamente estás inutilizado. Entonces, lo primero que tenés que hacer es romper esa barrera del miedo o de creer que uno no va a poder. Creo que hay que tener confianza en uno mismo, que hay que capacitarse, que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que prepararse, por supuesto, eso es fundamental, y después hay que ir y probar. Y te puede equivocar, o sea, no te va a salir todo perfecto a la primera, te puede equivocar 10 veces, 20 veces, pero no lo dejes de intentar. Si lo dejas de intentar y si te das por vencido, olvídate, no hay forma, no hay forma. Te vas a tener que conformar con tu trabajo de oficina, te vas a tener que conformar con levantarte y hacer todos los días lo mismo y de mala gana y de estar de mal humor. Y si te animás, si bien este es un país muy especial, muy complicado, con una economía muy inestable, pero desde tu casa y de a poquito puedes ir empezando. Yo conozco mucha gente que lo ha hecho, mucha gente, y que hoy tiene emprendimientos exitosos y que se animaron. Un día decidieron, bueno, voy a arrancar con esto, y empezaron a probar y les empezó a gustar. Y por ahí la felicidad que te da el hacer eso es superior al otro, al digamos, al estar, no quiero decir la palabra amargado, porque hay gente que no tiene posibilidad de hacer otra cosa por una cuestión económica o porque está limitado por otras cosas. Pero aquel que puede y que pierde ese miedo a salirse de su zona de confort, se tiene que animar y lo tiene que hacer. Y una vez que arrancás y una vez que te das cuenta cómo te llena, cómo tu vida cambia, cómo miras todo desde otro lado, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir y que al contrario vas a ponerle más ganas todavía. Por lo menos es lo que me pasa a mí y espero que me dure bastante tiempo más. Súper. El otro día me dice un amigo, ¿qué harías si hoy fuera tu último día? Me estaba haciendo una entrevista en una radio y me dice, ¿y qué? Yo no me esperaba esa pregunta, creo que fue muy chocante. Y me largué a llorar, obviamente no, o sea, lagrimeaba, pero no se veía eso en la radio. Lo que le contesté fue que haría lo que hice ese día, digamos, levantarme, seguir estudiando. Viste que vos decís, ¿para qué? Y seguir estudiando, seguir escribiendo, seguir hablando, seguir todo lo que hice ese día, o sea, y entonces yo creo que por ahí ese es el punto y conectar con eso, que creo que es tu caso, se nota muchísimo,
Em, Me parece que por ahí va, ¿no? Esto de... Yo siempre le pregunto a los emprendedores si sienten que conectan con el propósito. O sea, vos esto que estás viviendo, ¿lo soñaste alguna vez? ¿O, o Mira, se yo fue tengo... dando y superó, digamos? Ay, se cayó el letril, pero ahí lo recupero. Dale. Antes tenía una frase que la ponía ahí en el estado de WhatsApp, que era persiguiendo sueños. Yo no te puedo decir que soñé que, que iba a hacer las cosas que terminé haciendo. Sinceramente, no creo haberlas soñado. Eh, Hablando de sueño en el sentido de estar pensando algo, que a ver si llega y estar así. Pero sí, siempre tuve muchas iniciativas, y siempre busqué la forma de poder concretarlas. Hice muchas cosas, no solo esto de hacer muebles y de terminar diseñando por ahí espacios o haciendo locales comerciales o casas. Hice muchas cosas, muchas que catalogan dentro de lo que sería emprendedor, eh, y siempre le puse mucha dedicación y mucho estudio a lo que hice. Eh, nunca lo hice al azar, nunca fue tirar a ver qué sale, siempre con un objetivo y tratando de cumplir objetivos. Y obviamente que ahí está la parte del sueño. Cuando uno tiene un objetivo que lo puede denominar sueño, y lo desarrolla y pone todo su esfuerzo, su sacrificio, hay que sacrificarse, no viene gratis todo, hay que poner el lomo, es así, es así, a veces desde el trabajo físico, a veces del trabajo intelectual, pero siempre desde el trabajo. Yo creo que se logran las cosas, o sea, a lo mejor no lográs algo fantástico, no lográs algo trascendente, pero sí logras algo que a vos te llena. Yo sinceramente no espero trascender con nada. Uno se da cuenta que cuando se va poniendo grande, que todo es efímero. A lo mejor lo que yo hice dura un tiempito, pero no va a durar demasiado. En algún momento se va a demoler, en algún momento van a cambiar los muebles, porque el tiempo pasa y todos nos vamos quedando atrás y en el olvido, pero lo que importa es el presente de cada uno. Y desde ese punto de vista, de mejorar el presente, de mejorar la calidad de vida, de mejorar el mundo, porque se puede mejorar el mundo, si todos ponemos un poquitito, el mundo cambia. Si todos nos tiramos para atrás, el mundo no va a cambiar jamás. Entonces, desde nuestro lugar, podemos hacer mucho. Podemos concretar esos llamados sueños o no, pero podemos intentar. Y ahí está la clave. Hay que intentar, hay que hacerlo, hay que ir para adelante. Si te caes, levantarte y no parar nunca. Para parar ya nos va a tocar a todos y ya sabemos cómo. Así que Sí. mientras podamos, hay que seguir para adelante. Exactamente. Yo también a los entrevistados me parece como una pregunta de rigor, algunos tips que puedas dar a los que, bueno, a los que disfrutan de este estilo de restauración, ¿no? De recuperar, de darle una segunda o tercera vida a las cosas. ¿Qué tips tenés para brindar que vos decís, bueno, esto siempre me gusta recomendar esto, o cómo cuidar, ¿no? Lo que se Mira, tiene. sí, yo creo que, o sea, parte todo del gusto, ¿no? Te tiene que gustar el reciclar, te tiene que gustar algo, recuperar algo. Hay criterios y criterios. En el caso de la gente que le gusta o que aunque no tenga idea quiere intentar hacer algo, lo primero es no apurarse a tirar las cosas. O sea, eh, yo veo O si tiran, habitualmente... que te llamen. Si están por No, de hecho tirar. les digo, hey, pará, si vas a tirar tal cosa, acordate. Bueno, no, pero más allá de la broma, que lo hago, Sí. lo hago, por ahí uno se apura a descartar ciertas cosas, ¿sí? Se apura.
por ahí no piensa mucho, no, y está bien que a veces hay falta de espacio, que a veces uno quiere renovarse, es cierto, y que a muchas veces hay que descartar cosas, eso es inevitable. Pero ciertas cosas se pueden reutilizar, o una parte de ellas, y en ese caso, esa es el primer pasito, no apurarse a tirarlo. Hace poquito, y sabrá si me está mirando acá, alguien que tenía algo que era reútil, lo tiró, y después, ay, no, pero justo me compré otro y me servía lo que acabo de tirar. Y bueno, y a la basura era ver si estaba todavía. Eso pasa, porque realmente nos apuramos por ahí a descartar ciertas cosas. En lo que tiene que ver con valor histórico, eh, yo lamento profundamente la desidia de muchos funcionarios en relación al patrimonio histórico nuestro. Se han desperdiciado y perdido cosas valiosísimas, valiosísimas. La Fabril es un ejemplo claro, el Sí, Hospital Perrando cuando se remodela, que no se mantienen los criterios históricos. Hay muchas cosas, te estoy haciendo estas menciones muy pequeñas, pero hay muchas casas antiguas que por ahí están declaradas patrimonio y sin embargo viene alguien y las demuele. O sea, ni hablemos del ingenio de Las Palmas. Las Palmas, la primer ciudad que es chaqueña, que tuvo generadores de luz eléctrica en Sudamérica, y que hoy el ingenio está caído a pedazos y nadie, por más que se lo declaró patrimonio histórico, por más, digamos, artificios legales que se hicieron, nadie se fue a poner el hombro a tratar de recuperar las cosas y las cosas se están perdiendo, ya prácticamente no queda nada. En otros lugares del mundo eh, hacen plata con esas cosas, o sea, los renuevan, los ponen a nuevo, manteniendo el concepto histórico y son hitos turísticos, son puntos donde toda la gente quiere ir y quiere ver y son generadores mueven la economía. Entonces nosotros tenemos muy poca visión en general, lamentablemente, sobre todo la gente a la cual le toca conducir y que por ahí por intereses, no quiero entrar en otras cuestiones, pero van a lo fácil y destruyen cosas que son centenarias y que tienen un enorme valor histórico y patrimonial. Y lamentablemente, cuando nosotros olvidamos el pasado, cuando no nos sentamos sobre los libros de historia para construir nuestro futuro, nos sentimos vacíos. Nosotros tenemos, las tradiciones no son en vano, las tradiciones familiares, por ejemplo, que las vamos pasando de generación en generación, lamentablemente en la cuestión histórica en nuestra provincia y en especial en nuestra ciudad, no se mantienen. Se va más a lo moderno, a lo rápido, de baja calidad, también en la mayoría de los casos las obras nuevas tienen baja calidad porque están ajustando números todo el tiempo, y se tumban o se descartan obras que fueron en su tiempo modelos y que enseñan, de verlas enseñan. Yo recorrí la Fabril, vi las acequias hechas hace 100 años, el sistema de drenaje de aguas, de aprovechamiento de las aguas pluviales, con lo cual regaban y lavaban, o sea, ingeniosas, obras muy ingeniosas y que están abandonadas y que están perdidas y que lamentablemente nadie se toma un tiempo de ir a ver y de analizar. Es algo que lamento profundamente y que yo desde mi lugar, con muy poquito y digamos, sin ningún tipo de interés que vaya más allá de rescatar algo, trato de homenajear. Por eso cuento las historias, por eso digo, mira, esto lo junté de tal lugar, tenerlo en cuenta, valorarlo, contáselo a tu hijo, que tu hijo sepa. A mí me da orgullo, por ejemplo, usar una moldura de la escuela Zorrilla, la cual fue mi papá cuando era chico, o sea, me llena orgullo. Y que eso ahora esté en un mueble y que se pueda ver y destacar. Volviendo al tema Mirasoles, Mirasoles tiene esas molduras son históricas, y están ahí, y casi nadie sabe la vida anterior de eso. Y está bueno
enseñarlo, está bueno que la gente lo sepa, y está bueno que la gente a partir de ahí, de ese pequeño homenaje que yo puedo hacer, diga, che, yo mirá, encontré tal cosa que es de tal lugar y voy a hacer tal cosa para revalorizarla o para darle una nueva utilidad. Lo que Ojalá. me estoy dando cuenta mientras te escucho es que me parece que vas a tener un gran desafío, viste, por ahí uno descubre algo, después tiene que sostener eso. Me parece que es Buenísimo. re importante que refuerces este discurso y sobre todo vos que hoy en día sos uno de los protagonistas, digamos, de esta cadena de producción que hablamos, que te dan un lugar, que te dan una voz, porque no a muchos le habilitan la voz, digamos, a veces, que insistas con esto porque creo que es tu diferencial, digamos. O sea, conozco otras emprendedoras, por ejemplo, se habían conectado las chicas de Bohemia que también trabajan en restauración y así, pero hay que ir sumando en ese sentido y creo que bueno, que refuerces este discurso y te vamos a apoyar todo lo que estamos de acuerdo, me parece muy importante y valioso. Que hoy que vos tenés una voz autorizada para decirlo, empezar a insistir con esto. Me A mí parece me que pasó de participar, de un ejemplo, eh, en la remodelación del barrio Tobas, donde se tira todo abajo y había un montón de cosas que no eran más baratas hacerlas de nuevo, y sin, o sea, por estas cuestiones que vos decís, cuestiones políticas, ¿no? O de que esté un mes antes la entrega del, bueno, y así se han hecho un montón de aberraciones, eh, sí, sí. y bueno, me parece que por ahí, aunque sea, hay que decirlo, ¿entendés? Me parece que, Yo bueno, yo te banco en esa, me te vas a tener ahí agradezco. acompañando, pero me parece que hoy que es importante que puedas sostener esto y desde todos los lugares te vamos a acompañar en esto. Yo te agradezco, no creo ser la persona realmente más indicada porque hay mucha gente que Hay mucha pelea todos los gente, días pero por no, eso. no, no está, a ver, no está, muchas veces no se validan las voces. Yo te puedo decir, está Linda Peso como experta en patrimonio, está, bueno, Valeria, que trabaja mucho en restauración, bueno, Susi también, que ha hecho muchos trabajos en eso, pero muchas veces, o sea, son voces, digamos, y yo creo que hay que seguir sumando esas voces y seguir promoviendo esto, ¿no? Y sobre todo aprovechando que ya llegaste a un lugar donde podés decirlo, ¿no? Voy a hacer mención a alguien que no conozco mucho, pero que he conversado un par de veces, la gente de estilos muebles, que también rescatan las cosas antiguas y que estudian los objetos, lo cual a mí me encanta, yo lo sigo y voy viendo las historias y me encanta, pero tenemos que apuntar o consolidarnos más en lo nuestro primero. Nosotros somos destructores de nuestro pasado. Parece mentira, pero automáticamente olvidamos rápidamente cosas que costaron mucho, que costaron muchas vidas, o tornamos insignificantes los esfuerzos de nuestros antepasados. Nosotros somos prácticamente todos hijos de inmigrantes. En Resistencia mismo, Resistencia es un crisol de raza, el Chaco es un crisol de razas, y tenemos la particularidad de que tenemos antecesores que vinieron de diferentes lugares del mundo a hacer la América y a desarrollar sus vidas acá, y que hicieron cosas increíbles, increíbles, y que se sacrificaron, dieron realmente su vida. Y, por ejemplo, no valorar ese esfuerzo o creer que porque está hecho unos años atrás es descartable o es viejo o es antiguo, realmente nos equivocamos de medio a medio porque desvalorizamos cosas. Hay gente que hizo, que desarrolló máquinas, que trajo generadores, que generó electricidad cuando acá la luz eléctrica era una ilusión. Y eran tipos obreros, ingenieros, de toda índole, de todas profesiones, que vinieron a trabajar y a poner su granito de arena para desarrollar un lugar. Y hoy nos encontramos con esta modernidad, entre comillas, que cuando ve una casa vieja lo primero que hace es ¡pum! La tiro. Casinos Gala, por ejemplo. Casinos Gala, porque se mantuvo la fachada y eso fue
una aberración lo que se hizo. Eso fue el primer hospital, un hospital muy importante acá. Tenía una escalera de mármol que yo veía cuando era chico con una rendija en la puerta, ese lugar estuvo abandonado mucho tiempo. Una escalera de mármol increíble que, que se desperdició, se demolió. Fue hotel también ese lugar, un hotel significativo de nuestra ciudad. Y hoy nadie recuerda, gente lo recuerda la gente grande, la gente que por ahí se vincula. Yo estoy muy asociado a las fotos antiguas de Resistencia o a esos lugares donde las publican y realmente aprendo muchísimo mirando. Y uno ve y dice, epa, mira lo que era esto. Güey, teníamos tal cosa acá en Resistencia, en tal año. Y ahora, nada, nada, porque las poquitas cosas que quedan, el chalet Rapacioli, la casa de Perrando, muy poquitas cosas quedan y que fueron recicladas y mantenidas digamos, en su fisonomía original. Entonces, nos borramos solo la historia. Tendríamos que recuperar un poco más eso, tendría que ponerse más énfasis en eso desde donde yo lo veo. Bien, bárbaro. Me parece, bueno, súper el aporte y me parece que, bueno, que iremos sumando voces a que esto se vaya consolidando como verdad, ¿no? Por ahí en Ojalá, contrapelo de otros discursos que vienen como más hegemónicos y, bueno, ojalá que sí, ojalá que pueda servir. Ojalá yo, por mi parte, voy a mantenerme en lo que hago y tratar de rescatar lo que puedo, que es muy poquitito lo que yo hago, lo mío es un granito de arena muy chiquitito. Yo insisto en que yo no tengo, no me considero ni siquiera palabra autorizada, pero sí me considero alguien que le pongo ganas y que voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda. bueno, Alex, se va a cortar la transmisión, yo seguiría, me quedan un montón de preguntas, pero vamos a seguir y bueno, obviamente que ni bien se pueda se va a visitar ese taller, lo voy a registrar y bueno, Con mucho gusto. eh, no sé cómo te sentiste, viste que era fácil, Bien, era una charla. una charla, yo soy bastante Ahora te vas a cabezón. dedicar a eso. No, No, mucha gente admira tu trabajo y bueno, me pareció súper interesante que sea uno de los primeros invitados, así que muchas gracias por aceptar. no, muchísimas Y gracias a vos. Realmente que me encantó esto. Me gusta mucho poder ayudar si es que se puede a iniciar algo. Y bueno, te deseo lo mejor. Realmente un gusto conocerte. Y bueno, hasta la gracias, igualmente. Hasta la Gracias. próxima y seguimos en contacto. Vas a volver acá, así que No, bueno, muchas gracias, con mucho gusto. bueno, un gusto, gracias, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron también. Gracias a todos los que están ahí, que algunas cosas leí. Sí, gracias.